favor, unos 5 minutos para poder empezar.
Buenas tardes, queridos y queridas amigas. Queremos darles la bienvenida al conversatorio hacia un voto estratégico que sea, y gracias por conectarse a los que están por el Facebook y a todas las personas que han accedido al Zoom. Les damos la bienvenida y nos alegra mucho que estén en este espacio, ¿no? La Mesa de Justicia de Género y Derechos Humanos, como ustedes saben, es una organización que está conformada por integrantes de iglesias, de organizaciones de fe, movimiento feminista y la comunidad LGTBI, ¿no? Somos un espacio de articulación en defensa de los derechos humanos que reconoce la importancia de la participación ciudadana y que consideramos que en este momento a nosotros nos distingue porque no utilizamos nuestras creencias religiosas para influir de manera arbitraria e imponer interpretaciones antojadizas y sesgadas sobre los derechos ni la vida de las personas, ¿no? La mayoría de nosotras somos creyentes, también hay no creyentes, pero también reconocemos que los últimos años el crecimiento de los fundamentalismos políticos han tenido un impacto profundamente negativo en los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI especialmente, ¿no? Por ello, en este contexto electoral no podemos quedarnos en silencio. Por el contrario, somos un grupo de ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes y no podemos seguir respaldando a un Congreso como el que hemos tenido, que ha dictado la política de género y que nos ha negado la existencia de los derechos de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, consideramos nosotros que es muy importante en este momento poder más bien tener una voz eh, disonante para algunos, poder empezar a enfrentar esas situaciones negativas que van contra nuestros derechos. En ese sentido, es fundamental contar con la información clara. Creemos que por eso creíamos que era importante hablar de este voto estratégico, que debe ser este voto consciente, que debe ser este voto informado, para que nuestras decisiones que tomemos no sean simplemente que es lo que echamos en la televisión, sino por el contrario, que sea para que nosotros no podamos, no sigamos manteniendo a una serie de personajes en el poder que son actores que manipulan los derechos de las personas, ¿no? Y que lamentablemente en estos últimos tiempos hemos tenido en el Congreso que ha durado más de 10 años, ¿no? Entonces, que es importante que podamos tener esta información, ¿no? Entonces, espacio que hemos generado es un espacio justamente para reflexionar sobre el contexto electoral y la importancia de acceder a un voto informado, crítico y responsable. Y para eso hemos invitado a dos personas que nos acompañan hoy. Es Pilar Villo de la Asociación Civil Transparencia, está Richard Odiana Roca, que es abogado e investigador en derechos humanos. Ambos de una amplia trayectoria profesional, por tanto, les agradecemos que hayan dado la invitación a la mesa para poder estar compartiendo sus conocimientos y sobre todo para que podamos mirar desde lo que ellos plantean en los temas que les van a tocar hoy, ¿no? Richard nos va a hablar justamente sobre voto estratégico y le daremos 20 minutos para que pueda el uso de la palabra y cuando falten 3 minutos le pasaremos la voz. Pilar tendrá un poquito más de tiempo para que pueda darnos toda la información del voto y porque creemos importante que que esa explicación práctica que nos va a dar pueda generar justamente que nosotros vayamos informados de cómo votar, ¿no? Entonces, para dar inicio a esta parte de nuestro, de nuestro conversatorio por el voto estratégico, quiero darle la bienvenida a Richard Diana para que sea él quien inicie la, cosa. Gracias, Denise. Gracias, compañeras, compañeros, compañeras. ¿Se me escucha bien?
se me escucha bien. Quería ver si se escuchaba. Todo bien, perfecto. Sí. Vale, entonces muchas gracias por... Perfecto, muchas gracias por el espacio. He tenido que conectar el celular porque la laptop está actualizando. Espero que no haya mayor inconveniente. Yo soy Richard Odiana Roca, soy abogado, investigador en temas de derechos humanos y le agradezco primero la invitación a la compañera Denise para estar en este breve espacio de reflexión, porque creo que es importante tener estos espacios ya que nos gana el día a día, ¿no? Nos gana las actividades que tenemos que hacer, nos gana la confrontación que ya parece ser un estado de vida entre nosotros y nosotras, nos gana el inmediatismo propio del siglo XXI. Esto ya no es solo un tema peruano, sino mundial. Y a veces nos faltan esos 5 minutos, en este caso 20 conmigo, y después tenemos otro espacio con la compañera para pensar conjuntamente este tema tan importante, porque solo hay que ponernos a reflexionar cómo, imaginemos al final de esta semana, ¿no? Algunos que creen irán a la misa de Pascua, otros que tenemos hijitos iremos a comprar nuestro huevo de Pascua a nuestros hijos, y cerramos los ojos un minuto, desde ese domingo estaremos a una semana de votar. Eso que parecía lejano, ¿no? Que decíamos, no, en 3 meses estamos poco más de una semana y media de ir a ejercer el voto. Y claro, yo puedo hablar acá de que es un domingo clave, el 12 de abril, para poder definir el destino de este país, pero lo que en verdad pasa es que el destino de este país ya se ha estado definiendo en los últimos años, con una realización de actos y toma de decisiones que podrían sonar a ciencia ficción hace unos años, pero que hoy por hoy es la normalidad, ¿no? Las vacancias, las censuras, los puyazos, el nuevo lenguaje, y no solo me refiero a redes sociales, sino el lenguaje, la gramática que se utiliza en los debates políticos, todo ello nos ha llevado a una exacerbación, como dicen, una polarización, pero sobre todo más que la polarización, que finalmente eso no está mal, lo que sí está mal es a la sistemática y constante violación a diferentes derechos fundamentales y derechos humanos por parte de la clase política, ¿no? No estamos, es verdad, en una situación de dictadura obvia, ¿no? Como por ejemplo en los años 90, donde habían desaparecidos, habían asesinatos, habían torturados, pero sí estamos en una situación de supresión del espacio cívico y por ende del ejercicio normal de los derechos fundamentales, donde se ha violentado derechos como la libertad de expresión, derechos como la intimidad, derechos como la igualdad. Hoy por hoy, la discriminación parece ser más permitida que prohibida y muchas personas obviamente lo viven en carne propia, lo viven más que otros, pero en realidad hay una sensación de enrarecimiento del ambiente, ¿no? Y por eso es importante espacios como este. Dentro del tiempo que tengo voy a reflexionar sobre algunos espacios que he podido preparar. Y creo que lo primero que habría que señalar es que no este domingo, sino de acá al siguiente, estamos ante una elección compleja. Creo que la compañera que me va a suceder va a poder explicar esto mejor que yo, pero tenemos una situación compleja no solo del punto de vista político, sino desde el punto de vista técnico. Vamos a tener la cartilla más grande que recordamos, al menos en los últimos años, ¿no? Ni siquiera la del referéndum, de la bicameralidad hace unos años, fue tan compleja como esta, ya que esta técnicamente no es una elección, sino son 5 elecciones, ¿no? Vamos a tener 5 columnas donde vamos a elegir presidencia, ¿no? Y vicepresidentes, la plancha, senadores, vamos a elegir hasta 2 tipos de senadores, diputados y parlamento andino. Y una de las primeras ideas que quería lanzar es que, salvo el parlamento andino, que no voy a mentirles para que no tiene una utilidad más allá del nombre, la elección de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que este año volvemos a hacer bicameralidad después de varias décadas, es casi tan o más importante, diría yo, que de la presidencia. Y eso creo que no es ninguna novedad, ya que como han visto en los últimos años con la activación de las vacancias y la subordinación prácticamente de los diferentes presidentes interinos que hemos tenido, Boluarte, Gerí, hoy por hoy Balcázar, al Congreso de la República, es evidente que el Perú vive no un sistema parlamentarista como otros estados, pero en la práctica, ¿no? Sí hay un sometimiento de la presidencia en favor del Parlamento. Y con lo bueno o malo que eso puede traer, más creo lo segundo que lo primero, es lo que es la realidad. Y la bicameralidad, si bien es cierto, algunos creen que a buena hora, porque se va a realizar una reflexión más sesuda de los pasos que a veces impulsivamente tomaba la única cámara hasta el día de hoy parlamentaria, lo que en la práctica no está haciendo es consolidar el poder del Parlamento. No solo matemáticamente, ahora tendremos 190 parlamentarios,
sino en cuestiones de poder y toma de decisión, y cómo concentra el poder, sobre todo en lo que veremos que será la Cámara de Senadores. Entonces es importante saber ante qué estamos, que vamos a marcar entre, obviamente ya 36 candidatos, que es un récord en este país, no solo elegir al presidente o presidenta, sino también votar hasta por 2 senadores nacionales, un senador regional, hasta por 2 diputados y hasta por 2 parlamentarios andinos. Y eso es bien importante también porque uno ve la cartilla y también se da con alguna de estas sorpresas, ¿no? Como por ejemplo, encuentras hasta 2 tipos de senadores. Senadores a nivel nacional por todo el país, ¿no? Donde son 30 senadores que van a salir de allí y los otros 30 saldrán de los senadores locales o regionales que se les conoce. Donde ahí también cada región, incluyendo los peruanos en el extranjero, tendrán un representante, salvo Lima, que tendrá 4. Y ahí hay otra idea que van haciendo, más allá del color político que nos vista, es evidente la desproporción que hay en favor de la capital. Y uno puede entender que es la capital, que es la ciudad más poblada del Perú, y qué sé yo, pero hay una diferenciación clara en favor de Perú, ¿no? Entonces, creo que esto también nos debe llevar a una reflexión de cómo este sistema está construido, ¿no? Y no solo es en la Cámara de Senadores, donde, como decíamos, a nivel nacional, perdón, a nivel regional hay 4 por Lima y 1 por el resto de las regiones. Cuando vayamos a la otra votación de diputados, veremos que son más, son 130, y ahí también, ¿no? Hay una desproporción en favor de Lima. Mientras que hay regiones amazónicas, yo trabajo en la Amazonía y por eso conozco un poco más del tema, hay 2 representantes de diputados, hay 2 en Amazonas, 2 en Madre de Dios, o 4, por ejemplo, 4 en Loreto, 4 en San Martín. En Lima tenemos 32. Es decir, de la próxima Cámara de Diputados habrán 32 que sean de Lima y apenas 2 de algunas regiones, como decíamos, Madre de Dios, Amazonas, etcétera, etcétera. La desproporción es más grave aún considerando que nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, viven en esas regiones, viven en esos territorios. Incluso hay territorios, por ejemplo, no sé, Loreto, que tiene 4, ¿no? Sitios en la próxima Cámara de Diputados, donde hay más que 4 pueblos indígenas, ¿no? O sea, dentro de la circunscripción de Loreto, no solo hay 4 pueblos indígenas, hay mucho más. No podríamos ni siquiera designar uno por pueblo, como podríamos pensar en un wishful thinking, como dicen los gringos. Entonces hay una desproporción, ¿no? Tenemos que conocer esta desproporción, tenemos que conocer también cómo vamos a votar, más allá de qué número vamos a marcar, saber que cuando votemos por la columna 2 de senadores nacionales, tendremos la oportunidad de elegir a 2 de 30 candidatos, mientras que en la columna de senadores regionales podremos votar por 1, no 2. Entonces, cuando veamos la cartilla, no es que esté fallada, es que solo se puede marcar 1, y claro, tú revisas los candidatos por partidos a senador regional, por ejemplo, para Lima, y encuentras no 30, sino 4 postulantes. De esos 4 tendrás que elegir por 1, ¿no? Cuando vayamos a la cuarta columna de diputados encontraremos ya la posibilidad otra vez de votar por 2, ¿no? Y así también es importante saber que en esta elección podemos cruzar los votos. Y esa es una tercera idea que quería resaltar y que creo yo es la conclusión en un ratito cuando acabemos que más relevancia va a tomar. Podemos cruzar los votos porque, adelantando, no hay la candidatura perfecta esta vez. Creo que nunca la ha habido, ¿no? Creo que eso también es algo de perogrullo. Nunca hemos tenido un candidato o una candidata perfecta que digamos, esta persona va a salvar nuestro país. Pero en esta elección mucho menos, ¿no es así? E incluso teniendo reparos con algunos candidatos presidenciales que se llevan las luces, ¿no? Las portadas. Una idea importante es saber que dentro de las listas de candidatos al Senado y a los diputados hay gente valiosa, incluso de partidos en los que tal vez no creemos en la cabeza de la plancha presidencial. En otras palabras, yo puedo no creer en este candidato o candidata presidencial, pero dentro de su lista de diputados y senadores por la que puedo votar, a pesar que no voto por su candidato presidencial, hay gente valiosa para Senado, hay gente valiosa para diputada. Y eso es importante tomar en consideración. Hoy por hoy, penúltimo día de marzo, y es una idea que comparto, por ejemplo, yo escuchaba la encerrona con Marcos y Fuentes, y creo que comparto esta idea, no sé ustedes, que de los 36 candidatos, ya a esta altura del partido tenemos solo 6 viables, ¿no? Ya sea por las encuestas, Datum, Ipsos que salieron, ayer una con simulacro, otra con elecciones, ya sea por las tendencias, podemos achicar
la carrera de 36, que es nuevamente una falta de respeto, creo yo, pero bueno, eso es materia de otro tema, a solo 6 partidos para bien o para mal, ¿no? Renovación Popular, Fuerza Popular, Partido Perú para Todos, que es el partido de Carlos Álvarez, que lo menciono porque no muchos conocen su partido, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú. Habrá otros partidos que tal vez nos convenzan, a las que tal vez históricamente nos hemos mantenido alineados o alineadas, pero esos partidos están en el pelotón de abajo y salvo una diferencia trascendental en, por ejemplo, no sé hasta qué punto los debates, que hoy día nuevamente empieza la tanda de debates, u otro fenómeno de última semana que puede pasar, que en este país sobre todo Perú, más maravilloso que Macondo, puede pasar cualquier cosa, pero prácticamente la carrera está cerrada a esos 6, considerando que probablemente haya segunda vuelta y considerando que de esos 6, solo 2 pasan esta segunda vuelta. Entonces, a la hora de reflexionar del voto estratégico, que es la reunión para la que estamos aquí, tenemos que saber las reglas y saber cuál es la estrategia. Y para saber la estrategia y saber más o menos quiénes son los jugadores, quiénes están jugando el juego, pero también usando la alegoría futbolística es quiénes pueden meter el gol, ¿no? Y son estos 6 partidos los que prácticamente lo han hecho. Ahora viene la segunda parte, ¿no? Que es discriminar, bueno, pues tengo 6 viables, ¿por quién votaré para presidente? Porque como hemos dicho, y volveremos a esta idea al final, yo puedo cruzar el voto en cualquiera de las cámaras del Parlamento. Pero obviamente lo que más nos importa es la presidencia, ¿no? Y ahí se han ensayado algunas fórmulas, ¿no? Tal vez la más conocida que hemos tenido en las últimas semanas, que ha cobrado mayor fuerza, es esto de la campaña por estos no, ¿no? Que es algo que gira en torno a no votar por los partidos que están actualmente en el Parlamento, catalogados por muchos como el peor Parlamento de la historia, pero sobre todo ve que han votado conjuntamente en varias medidas, ya sea las famosas leyes pro crimen, ya sea salvar de censura a algunos ministros cuestionados, o por ejemplo, a algunas presidencias cuestionadas, ¿no? Por diversos temas o delitos incluso y se habla de esta conjunción de partidos, ¿no? De estos 6, por ejemplo, claramente a él pertenecen 2, ¿no? Que es Renovación Popular y Fuerza Popular, y hay uno que está en la discusión sobre Juntos por el Perú, ¿no? Voy a volver a eso en un ratito, ¿no? Son los otros 3 los que no aparecen porque son nuevos. Ahora Nación del señor López Chau no tiene representación en el Congreso actual, el Buen Gobierno del señor Nieto Montesinos no tiene representación en el Congreso actual y el Partido Perú para Todos del señor Carlos Álvarez no tiene representación actual. Sobre el primer bloque, digamos, hay 2 grandes bloques en estos 6. Creo que no tengo que gastar ni medio minuto, ni 10 segundos en hablar de Renovación Popular y Fuerza Popular, no solo porque en teoría pertenece a este pacto mafioso, que es evidente, sino sobre todo porque deben ser los 2 partidos que más claramente tienen un programa y declaraciones de sus líderes y lideresas más atentatarios contra los derechos humanos y fundamentales, ¿no? Partidos que en sus líneas tienen a pastores que violentan el derecho a la intimidad e indignidad sexual de niños y niñas, partidos que tienen en sus líneas a personas que todavía defienden las violaciones sistemáticas a derechos humanos de los años 90, gente que está en sus listas que ha sido investigada y procesada ya no por apología, sino directamente por ser parte de estos actos, como por ejemplo el señor Aguinaga con el tema de esterilizaciones forzadas. Creo que no tenemos que gastarnos en por qué estos 2 no son opción, ¿no? La tercera opción, la discutida si es parte o no del pacto, es Juntos por el Perú. Y acá yo lo voy a dejar para el final porque hay un tema que quiero ligar que me parece fundamental tener en cuenta sobre este partido. Hay un asterisco, ¿no? ¿Por qué decir? Porque si repasamos las votaciones de este partido, evidentemente vamos a encontrar algunas votaciones que han podido jugar en pared con este pacto mafioso, ¿no? Y no solo me refiero a que su candidato Roberto Sánchez ha sido librado de cualquier responsabilidad, bueno, penal, que no depende del Congreso, pero sí política, sino nos referimos a algunas votaciones en específico, ¿no? Por ejemplo, y esto lo digo por investigar el tema de Amazonía, el Partido Juntos por el Perú ha sido uno de los partidos promotores de una de las tantos proyectos que hubo y que se convirtieron en ley para ampliar el REINFO, que es este registro de mineros ilegales e informales, que digamos servía de balón de oxígeno para permitir realizando las actividades mineras en muchas zonas de Amazonía, que no solo depredaban Amazonía, sino que tenían una consecuencia natural que es la violación de derechos humanos en toda esa región. Por ejemplo, el tema de trata de personas.
y ni siquiera es el partido. Si uno revisa, y esto es información que está en la página web del Congreso, el autor de ese proyecto de ley que luego fue ley fue el señor Sánchez, ¿no? Con votos, luego ese proyecto se aprobó con votos de Renovación Popular y de Fujimori. Entonces, ¿hay argumentos para decir que JPP es parte, perdón, del pacto? Sí, los hay. No puedo estar acá y soslayar esa parte, sobre todo si veo temas de Amazonía. Pero hay un gran asterisco que quiero contraponer, ¿no? Lo quería dejar para más adelante, pero creo que lo voy a decir de una vez, porque además sé que el tiempo está avanzando. Denise, córtame cuando necesites. Y el gran asterisco de ese partido es algo que lamentablemente no podemos soslayar y que creo que, y lo voy a decir en tono reflexivo y crítico, el movimiento de derechos humanos ha dejado de lado, cuyo nombre y apellido es Pedro Castillo, pero va más allá de eso, ¿no? Yo soy un creyente de que el movimiento de derechos humanos, con todos los aciertos y todos los errores que ha tenido, no trató de la mejor forma el tema de Pedro Castillo. No me refiero a la persona, me refiero al tema, ¿no? Yo creo que el movimiento de derechos humanos, por no hablar de la izquierda, que eso sería muy complejo, pero al menos el movimiento de derechos humanos se partió con lo de Pedro Castillo, ¿no? Teníamos miembros de las organizaciones de derechos humanos pidiendo la salida de Pedro Castillo. Un presidente que con todos los errores y todos los posibles actos de corrupción, digo posibles porque tiene investigaciones, más todavía no ha sido sentenciado por ninguno de ellos, fue discriminado y petardeado por la derecha y el conservadurismo desde el día -0 que asumió la presidencia. Y a esa comparsa de críticas, muchas de ellas discriminatorias, se sumó parte importante del movimiento de derechos humanos, al punto que todavía tienes algunos baluartes del movimiento de derechos humanos, y lo digo sin ningún temor, no solo defendiendo el accionar del mismo, sino hoy por hoy, y esto es fácil de comprobar, entren a las redes sociales atacando la candidatura de JPP, porque en teoría JPP se ha puesto, creo yo, al cuello, ¿no? La imagen de Pedro Castillo. Literalmente Sánchez se pone el sombrero de Pedro Castillo, está reivindicando ese símbolo, que es lo que también le ha permitido subir, ¿no? Y creo yo que no estamos tomando en cuenta ese factor, pero más que hablar de Pedro Castillo, en realidad tenemos que hablar de la situación detrás de Pedro Castillo, que es lo que nos importa, que es el olvido y la discriminación sistemática que este país, que este sector del país, Lima, o que este sector político, yo no solo hablo de la derecha conservadora, sino también del progresismo liberal, ¿no? De la academia blanca, ¿no? De las ONGs, ha ejercido históricamente con un sector importante de la población que dijo es suficiente. Y que cuando eligió a un representante de ese sector, Pedro Castillo, un maestro de zona rural, fue fue expulsado, más allá del posible delito de golpe de Estado, que es otra discusión, creo, también para otra ocasión. La realidad es que el tipo está preso, todavía no tiene sentencia. Entonces va a haber un contingente, no de odio y venganza, creo que esa no es la palabra, pero sí de reivindicación, de votar contra ese sector. No por Sánchez, sino contra ese sector. Ya no la derecha bruta y achorada de Willax, que evidentemente rasea y odia a Castillo, a Sánchez y a su gente, sino contra ese sector progresista, liberal, demócrata, que trabaja incluso muchas veces en estos territorios, ¿no? Entonces, yo esa reflexión la quiero traer porque es algo que ha pasado y yo no sé si lo hemos discutido lo suficiente. Yo creo que no, y eso nos ha terminado de romper. Hay un sector incluso de este movimiento que sabe de los errores que todavía se cometen. Claro, obviamente, esto no es solo una creencia y una militancia, es un trabajo, ¿no es así? Entonces, quisiera que me interpreten también mientras esté conversando de ello. Entonces, es un poco delicada esta situación de cómo vamos a administrar este voto, porque claro, si uno revisa las encuestas, Sánchez todavía tiene un tibio 3%, 4%, con el margen de error, pero luego cuando ves los simulacros, sube hasta 8%, ¿no? O sea, rebasa a López Chao y a Nieto, que digamos son los candidatos de este lado político, más políticamente aceptables, por así decirlo, que es la verdad, ¿no? Y claro, ¿por qué hay mucho escondido por Sánchez? Porque hay mucha gente que tiene vergüenza de votar por Sánchez. Ya el voto escondido no solo es por Keiko, que es históricamente Keiko Fujimori, y el Fujimorismo han tenido un voto escondido, evidentemente, ¿no? Sino que ahora también es por Sánchez, ¿no? ¿Por qué votaría yo, por ejemplo? No estoy diciendo que lo voy a hacer, pero pongámonos a pensar un ratito. ¿Por qué votaría yo por alguien que además, acabo de decirlo hace 5 minutos, ha promovido, no su partido, él ha promovido una ley de ampliación de Reinfo? ¿Podría yo, un investigador de la Amazonía, votar por alguien que promovió Reinfo? Esas son las contradicciones que caen en esta campaña. Alguien te podría decir que sí,
Porque si busco reivindicar no a Castillo, sino a la gente que votó por Castillo hace 5 años y que literalmente le pusieron una espadadrapo en la boca, o la mataron, que es lo que pasó, mataron a esa gente, simplemente voto por reivindicación. Porque claro, si nos ponemos a ver la lista, de entre estos 6, el único partido que reivindica a Castillo es JPP. También lo hace Venceremos, un sector de Podemos, pero esos partidos están muertos, están fuera de la posibilidad, ¿no? Y es más difícil aún porque Tienes tres minutos, evidentemente alguien, Richard, gracias tienes tres Denise, minutos. evidentemente alguien que busca reivindicar a Castillo no va a votar por el Fujimorismo o por el López Aliaga, y uno se preguntaría, bueno, hay otras opciones, pero hablamos de que Hora Nación y Buen Gobierno no son parte de este pacto mafioso y no lo son. El señor López Chao y el señor Nieto son personas, y hay que decirlos, más allá que tienen una que otra investigación penal, que creo que eso es algo innato a ser político, no tienen ninguna sentencia, eso es importante, y no tienen ningún tema de pacto con este pacto mafioso. Pero, por ejemplo, luego revisas que dentro de la lista de Hora Nación hay personas como el señor Colchado, que literalmente esposó a Pedro Castillo por órdenes de Patricia Benavides. Entonces, si López Chao ha dicho que Jaime Colchado va a ser su cabeza en seguridad, ¿qué garantía tengo yo de un señor que reivindique ese arresto? ¿No? Entonces, es delicado. Para adelantarme, porque ya me quedan 2 minutos, hay gente que evidentemente está descartada, hay gente que tiene una situación compleja como el tema de JPP, es muy complejo, y hay gente que creo no tiene mayor anticucho o anticuerpo, pero que tiene en sus listas, así como hay gente buena, gente que podríamos criticar. Lo de buen gobierno no lo tengo que decir porque han salido hasta 2 reportajes de 2 personas, ayer salió la última sobre un señor que apuntaba con un arma, pero bueno, eso es un tema de sus listas, ¿no? Lo que hay que ver todavía es esperar esta semana, cómo deviene todo. Fácil si tuviéramos esta conversación el siguiente lunes, esos 6 serían solo 4. Pero creo que el objetivo también importante porque es calcular hasta el final, porque lo peor que puede pasar, y es un escenario, es que los 2 primeros pasen a segunda vuelta porque el voto de este sector se reparte y estos 2 primeros lamentablemente son el peor escenario posible, Renovación Popular y Fuerza Popular, ¿no? Para acabar, reforzar la idea de que más allá que incluso en la segunda vuelta, digamos, pueda ganar una Keiko Fujimori o un Rafael López Aliaga o incluso un Roberto Sánchez con todos los anticuerpos que pueda tener, lo más importante, porque eso no lo vamos a poder cambiar, es algo que sí depende de nosotros, que es encargarnos de 2 cosas. Uno, que los partidos que creemos tienen gente valiosa pasen la valla, y 2, que la gente valiosa entre al Congreso, ya sea diputados o senadores. Entonces, para pasar la valla necesitamos que los partidos pasen el 5% de los votos válidos y que en la Cámara de Senadores también pasen o tengan el 5%, que es igual a 3 senadores. O sea, de los 60, 3. Con eso podrán pasar la valla. Y eso es un doble beneficio. ¿Por qué? Porque nos aseguramos que los partidos que más o menos tienen gente decente entren al Congreso. O sea, tal vez no voy a votar por el señor Nieto porque no me gusta, pero hay gente muy valiosa en su plancha de senadores, que entren esos 3. Tal vez no me gusta el señor Sánchez por todo lo que hemos mencionado, pero dentro de JPP hay gente muy valiosa dentro de la izquierda, que entren esos 3, ¿no? Y así, la idea es que podemos cruzar los votos, rastrear quiénes nos parecen valiosos y sobre todo en la tarea, ver qué números tienen. Entonces, va a depender que este domingo 12 yo no solo marque y cruce, sino que sepa que, este señor que me parece valioso porque es un gran técnico y esta señora que me pareció valiosa porque fue, no sé, viceministra de algo, sepa yo que tienen el número, no sé, 6 y el número 21 y lo marque. Entonces es una tarea nuestra. Porque la tarea el 28 de julio o ya el 29 de julio, ¿cuál va a ser? Más allá de quién se ponga la banda, encargarnos de nosotros y nosotras de reunirnos con esta gente, con los 4 senadores de López Chao, con los 5 senadores de Sánchez, con los 3 senadores del Buen Gobierno y juntarnos. Y si llegamos a hacer no la mitad que sería lo esperable, pero al menos ser 20 de 60 de este gran bloque, entre comillas, progresista, eso yo creo que es nuestro gran logro. Pero si pasan a la segunda vuelta López Aliaga y Keiko Fujimori, y no solo eso, sino la peor tragedia, arrasan a nivel de voto parlamentario y tienen la mayoría del Senado y la mayoría del Congreso y la mayoría de la Cámara de Diputados, eso no solo es una tragedia porque esos señores se van a quedar los 5 años, sino es una tragedia porque van a hacer lo que quieran, van a pasar las leyes que quieran. Y eso es lo que no queremos. Se supone que ahora hay 2 cámaras para impedir eso. Pero si las 2 cámaras tienen el mismo color, porque celeste es igual a naranja, estamos literalmente fregados. Y eso es lo que no queremos.
Me hubiera gustado ampliar un par de cositas más, pero ya es el tiempo y yo respeto los tiempos. Gracias más bien por el espacio. Igual me quedo acá por cualquier pregunta o comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Richard. Gracias. Yo creo que sí van a haber preguntas al final. Y ahora vamos a dar paso a mi querida amiga Pilar Villo. Ella es representante de la Asociación Civil Transciencia y te vamos a dar 30 minutos, Pilar, y te vamos a pasar la voz unos 3 o 5 minutos para que puedas reenviar. ¿Está bien? Y eso es la para Pilar. Gracias, Denise. ¿Cómo estás? Y buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por la invitación. He preparado unas láminas para enfocarnos básicamente en qué vamos a elegir y cómo lo vamos a hacer. Trae algunos ejemplos y si tienen dudas también las pueden escribir en el chat o podemos verbalizarlas, no hay ningún problema. Entonces voy a compartir mi pantalla para poner la presentación. Listo. ¿Me dicen, por favor, si se ve? Sí, Pilarcita, ya se ve, pero ponlo en presentación porque está Sí, sí, todavía chico. sí. Lo voy a poner en este momento. Ya. A ver. Listo. Bueno, antes de ir de frente a la cédula, cedulón, sábana, como lo querramos llamar, solamente algo chico sobre el contexto electoral. Sabemos que, bueno, quien me antecedió ya habló un poco del contexto, pero siempre es importante mencionar que sí, este es uno de los procesos electorales más complejos de nuestra historia republicana por la cantidad de partidos que participan, por el retorno de la bicameralidad después de más de 30 años, ¿no? Y porque con el retorno de la bicameralidad tenemos 5 elecciones, ¿no? Entonces, debemos recordar que son 5 elecciones independientes, pero que están en una sola cédula. ¿Nos pueden haber dado 5 cédulas por separado? Sí, pero decidieron hacerlo en una sola. Eh, sí respiramos un clima de desconfianza y polarización, ¿no? Y esto nos exige mayor vigilancia, tener más información clara, verificar la información. La aprobación por parte de la ciudadanía del sistema electoral es muy bajo, ¿sí? No hay confianza en las instituciones electorales cuando se sabe, yo he estado ahí, he trabajado en algún momento de mi vida en los organismos electorales. Hay profesionales altamente técnicos que tienen años trabajando allí y que realmente conocen cómo organizar bien un proceso electoral. Entonces, igual, pese a ello, arrastramos las narrativas de fraude del 2021 y eso ha hecho que la confianza en los organismos electorales permanezca aún baja, ¿no? Entonces, sí arrastramos muchísimas cosas, incluso arrastramos muchísimas noticias falsas que ahora las han revivido, ¿no? Que fueron declaradas noticias falsas o fake news en su momento y que ahora las están reviviendo. Entonces, pero esto forma parte de todo este discurso y narrativas fraudistas que ya han empezado a hablar, ¿no? No es un secreto que se han mencionado, ¿no? Y bueno, en una encuesta de Datum, esta creo que es una anterior, pero digamos que solo un 12% había elegido su candidato presidencial, un 35% estaba en camino y un 50% ni siquiera había pensado, ¿no? En el tema. Entonces, eso nos da a pensar. Ahora creo que ha cambiado un poco, voy a actualizar esta encuesta, pero creo que ya hay menos personas que ni siquiera han pensado. De 50 habrá bajado a un 30, a un 20 y tantos, ¿no? Porque estamos ya a menos de 2 semanas de las elecciones. Y aquí solo unos datos que siempre es importante trabajar sobre datos. Somos más de 27 millones de electores, de los cuales 26 están en el territorio nacional y 1.200.000 peruanos están acreditados para votar en el extranjero, ¿sí? En el Perú,
perdón, en el extranjero hay más de 3 millones de peruanos. No hay 1.200.000. Hay más de 3 millones que viven fuera del país, pero habilitados para votar solamente es 1.200.000, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en su DNI sale la dirección donde viven en el extranjero, ¿no? Entonces, esos son 1.200.000. Es cierto, y esto habría que ver qué pasa en estas elecciones, que la participación de peruanos en las elecciones en el extranjero con los años ha ido decayendo. No hay mucha participación. La participación ha ido decayendo en los últimos años en lugar de incrementar. Vamos a ver qué va a pasar en estas elecciones. Ojalá que mejore la participación. Aquí hay otros datos que me parecen importantes respecto al tema poblacional. Los jóvenes que votan por primera vez son 2,5 millones. Y luego esta cifra es interesante, 19,5 millones de peruanos votamos por primera vez, ahí sí me incluyo, por un parlamento bicameral. Es decir, las personas que cumplieron 18 años después del 93 solo han conocido un parlamento unicameral y han votado en las elecciones por un parlamento unicameral. Entonces son 19,5 millones que por primera vez votan por un parlamento bicameral, ¿no? Bueno, acá hay otros datos, algo a resaltar, solamente hay 2 millones de peruanos con DNI vencidos, pero el RENIEC ya ha dicho que sí se puede votar con DNI vencido, así que no hay problema. Y ahora vamos a entrar al tema de la cédula, ¿no? Porque hay varias cosas que nos deben quedar muy claras. Bueno, antes de eso, para poder votar bien, tenemos que aprendernos el símbolo y el nombre. En la cédula no está el nombre del candidato, está el nombre del partido y está el símbolo. Entonces no me entraron, como son tantos, no me entraron en una sola lámina, pero estos son los invitados a la fiesta, ¿no? ¿No? Si queremos los invitados a esta fiesta democrática, ¿no? Esta fiesta electoral, como se solía decir antes, aunque hemos visto que toda la campaña electoral ha sido muy, muy rara, muy apática, no ha habido un ambiente realmente electoral como años anteriores. Estos son todos los partidos que están participando, ¿no? Aquí están los otros. ¿Y qué vamos a elegir, ¿no? A ver, empezamos por las autoridades del Poder Ejecutivo, que es un presidente y 2 vicepresidentes. Esta es la famosa fórmula presidencial, o coloquialmente, como se le dice, la plancha presidencial. La nueva composición del Poder Legislativo o el Congreso son 60 senadores y 130 diputados. Debemos recordar que de los 60 senadores, 30 los vamos a elegir para todo el país y 30 en cada región. Ahorita vamos a ver ese detalle. Y bueno, parlamentarios andinos que elegimos 5 y 2 suplentes por cada uno. Y aquí solo para resumir, recuerden que son 5 elecciones juntas en una sola cédula, por lo tanto hay 5 secciones o columnas. Nosotros somos acreedores a 5 votos, 1 por columna, ¿no? Es decir, 5 símbolos, un símbolo por cada columna. Eso es un voto, ¿no? Por cada columna. No puedo yo marcar 2 símbolos en una sola columna porque invalido mi voto, ¿no? Anulo mi voto. De las 5 elecciones, 4 tienen la posibilidad del voto preferencial, que es escribir el número del candidato o candidatos de mi preferencia. Cuando hay elecciones en el Perú se divide en distritos electorales o circunscripciones electorales. Y el Perú tiene 27. ¿Pero por qué 27 si son 25 regiones? Porque los peruanos en el extranjero hacen un distrito electoral, el Callao, bueno, es otro, y Lima provincias, ¿no? Entonces, así nos dividimos para votar. Los 24 departamentos, Callao, peruanos en el extranjero y Lima provincias. Entonces, imagínense que nos hubiesen dado 5 cédulas, ¿no? Serían así, porque son 5 elecciones independientes. Presidente y vicepresidentes, Senado Nacional, Senado Regional, diputados y Parlamento Andino, ¿no? Entonces, estas son las 5 elecciones, pero que nosotros
las vamos a tener así, ¿no? Juntos en una sola cédula. Pero es importante mantener la idea que son 5 elecciones independientes y se cuentan de manera independiente. Por lo tanto, al tenerlas juntas en la cédula, yo puedo votar de diversas maneras, es decir, puedo votar por la misma organización política en las 5 elecciones si quiero, pero también puedo votar de manera cruzada, es decir, por diferentes organizaciones políticas en cada elección. Es decir, si yo tengo 5 votos, yo puedo votar hasta por 5 organizaciones políticas distintas, hasta por 5. Uno para presidente, otra para Senado Nacional, otra para Senado Regional, otra para diputados y otra para Parlamento Andino. Esas son hasta 5. ¿Puedo votar por la misma? Sí, en línea. Muchos me dicen, Pilar, ¿puedo llevar mi regla? Así no me salgo de la línea. Sí, puedes llevar si quieres, ¿no? Puedo votar por 2 y luego por uno tercero y así, sí, puedes votar por 3, hasta por 5 partidos. Entonces, eso es una tarea de cada uno de nosotros, ¿no? Por quién vamos a votar, ¿no? Y eso está permitido, ¿no? El voto cruzado. Entonces, de las 5 elecciones, 4 tienen voto preferencial y el voto preferencial es escribir en estos cuadraditos en blanco el número de el candidato de mi preferencia. El voto preferencial no es obligatorio, ¿sí? Si a mí me preguntan, mira, me parece importante utilizarlo porque no puede ser, no será obligatorio, pero tengo la oportunidad de escribir el número del candidato que yo quiero que me represente. Entonces, a mí se me parece importante usarlo. De repente no uso los 7 porque tenemos, miren, 7 votos preferenciales, 2 para diputado nacional, uno para diputado regional, 2 para, perdón, senador nacional, senador regional, 2 para diputados y 2 para parlamento andino. Yo puedo utilizar menos, no tiene que ser 7 necesariamente, o puedo utilizar los 7, ¿no? Entonces, pero los votos preferenciales varían. Una vez estuve en Iquitos hace un par de semanas y me dijeron, ya entendí cómo votar, pero ¿qué números voy a poner? ¿No? Bueno, los números de tus candidatos. Y esa es una chamba que tenemos que hacer nosotros, averiguar, porque si el candidato no ha hecho suficiente campaña, tenemos que averiguar qué números tienen los candidatos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eh, para senador nacional, como es una elección a nivel nacional, cada partido ha presentado candidatos con números del 1 al 30. ¿Sí? En senador regional, cada región elige un senador, pero Lima Metropolitana elige 4. ¿No? En elección de diputados, esa es la elección como siempre hemos elegido a los congresistas, ¿no? Que es el número de escaños de acuerdo a la población electoral. Lima, como somos más, tenemos 32 escaños, es decir, 32 candidatos por cada partido, y en las regiones varía. Por ejemplo, Loreto tiene 4 escaños, creo que Piura tiene 7, Arequipa tiene 6, y así, varía de región en región. Y luego, Parlamento Andino, los números van del 1 al 16. Y esta es una elección nacional, como la de presidente y como la de senador nacional, que es para todo el país. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Podemos escribir en el chat si es que se puede, o si no, luego abrimos un espacio, ¿no? Sí, al final vamos a abrir un espacio, Pilar. Ya, genial. Entonces, otra cosa, hay novedades en esta elección, ¿no? Esta es una novedad. La cédula, cuando te la entreguen el día de la votación, tienes que verificar que las firmas de los 3 miembros de mesa estén en el anverso de la cédula. Todos esos espacios que ustedes ven abajo son para las firmas de los personeros, pero no es obligatorio. El personero que quiere puede firmar la cédula, pero las firmas importantes son las de los miembros de mesa y sobre todo del presidente de mesa. ¿Por qué? Porque si tú no te das cuenta que la cédula está firmada, al momento del conteo de votos es un voto nulo. Entonces es bien importante poder verificar eso. Y respecto a las marcas,
también no nos olvidemos, cruz o aspa, o como dicen los jóvenes, multiplicación o suma, ¿no? Es el mismo símbolo, multiplicación o suma, cruz o aspa dentro del recuadro. Lo importante es que la intersección esté dentro del recuadro. Eso es lo importante. Abajo vemos un ejemplo de un voto preferencial, por ejemplo, con números que no existen, pero si es un número de 2 dígitos, el número tiene que estar en un solo recuadro, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de votos válidos con votos preferenciales. Por si acaso la fuente es la OMPE. No lo puse ahí, pero es la OMPE de donde he sacado la fuente. Y hay mucha casuística, ¿no? Entonces, como hay mucha casuística, lo ideal es votar, es decir, marco el símbolo y escribo mis 2 números. Puedo escribir uno también, o de repente puedo escribir el número y no marcar el símbolo. Pero miren, no nos pongamos en aprietos a los miembros de mesa y a los personeros que van a estar ahí luchando por sus votos. Entonces, marcamos el símbolo y escribimos 1 o 2 números, dependiendo qué candidatos tenga yo, ¿no? ¿Y cuándo es un voto nulo? Bueno, como les decía hace un momento, solo tengo un voto por elección, un símbolo por cada columna. Si yo marco 2 símbolos, anulo mi voto. Si yo pongo la cruz o el aspa fuera del recuadro, es nulo. Si yo pongo un símbolo que no es ni cruz ni aspa, hago un check, hago un asterisco, una bolita, no sé, sí, también anula. Y si yo escribo un número preferencial que no existe, también es nulo, ¿sí? Y bueno, voto en blanco es simplemente cuando no escribo nada, ¿no? El voto solo puede ser válido, puede ser nulo o en blanco. No hay otros tipos de votos, solo hay 3 tipos de votos: válido, nulo o blanco. Este ejemplo me gusta. Miren, este es un ejemplo de voto cruzado, donde la persona que ha votado por 5 organizaciones distintas y todos los votos que ha hecho son votos válidos, ¿sí? Si ustedes fijan, si ustedes se fijan, pueden ser, por ejemplo, presidente y vicepresidentes. Marcó el símbolo, marcó la foto. También puedo marcar solo el símbolo o solo la foto. No pasa nada, o los dos. En senadores solo hizo uso de un voto preferencial. Para nivel nacional, para nivel regional, donde dice universo, esta es una cédula de capacitación, ¿ya? Donde dice universo, ahí va a decir la región, va a decir Ica, va a decir Lima, ¿no? Entonces, eh, votó muy bien, escribió el 2, en diputados puso sus números preferenciales, pero no marcó el símbolo, no importa, porque son 2 votos, 2 números que existen. Y en Parlamento Andino marcó todo completo, ¿no? El símbolo y los 2 números. Entonces, ese es un bonito ejemplo de un voto cruzado y válido, ¿sí? Seguimos. Y acá hay un resumen de cómo votar bien. Vamos a sacar nosotros esta semana unas cédulas impresas en tamaño real y en la parte reversa va a haber estas instrucciones. Porque nos hemos alertado, porque la semana pasada salió una noticia que como el 80% de peruanos y peruanas no sabía todavía cómo votar. Entonces hemos sacado una cédula de capacitación, una cédula con instrucciones de cómo votar bien. Entonces, con algunos tips. Son 5 elecciones, tienes derecho a 5 votos, 1 por cada elección. Todo lo que les acabo de contar lo hemos resumido así, ¿no? Entonces creo que esto puede ser bastante útil para las personas que dejan para el último el aprender cómo votar, ¿no? Creo que puede ser sumamente útil esto. Y finalmente, decirles que tenemos herramientas para informarnos. Hay 2 herramientas que tienen que ver con los candidatos, el revisatucandidato.pe, donde podemos encontrar todos los antecedentes de nuestros candidatos. Hemos cruzado más de 30 bases de datos del Estado
hasta las multas de tránsito están ahí, y el voto informado del jurado, donde también hay información de los candidatos, ¿no? Son herramientas que creo que vale la pena a menos de 2 semanas invertir una media hora o más en revisar a nuestros candidatos. Y también tenemos simuladores de voto, ¿no? Felizmente hay varios, ¿no? Transparencia ha sacado uno, que es votabien.pe. RPP sacó también su propio simulador y IDEA con el comercio también su propio simulador. Y creo que hay más, ¿eh? Yo he resumido en estos tres que conozco, pero hay más. Y lo que te ayuda es cómo marcar correctamente en la célula, ¿no? Así que bueno, espero haber sido clara con la explicación y atenta a sus preguntas y comentarios. Muchísimas Gracias. gracias, Pilar. Realmente nos has dado una clase en poco tiempo, con mucha información, creo que va a ser valiosísima. Entonces, ahora sí, Salvi, paso el micro para que tú puedas darles la palabra a las personas a la punta y pedimos bien que puede ser concisas para poder permitir que pueda dar la mayor cantidad. Preguntas, por favor, a toda Char como a Pilar. Pueden escribir en el chat, creo que se puede, ¿no? Sí, se puede. No hay preguntas. ¿Están todos satisfechos con lo que nos han dicho? A ver, yo estoy haciendo dos preguntas. Esta chat, que es pueda eh, decirnos en un modelo más sí, cómo creo que es otra en esa en un caso que que por uno por otro pido eso crees tú podría con para Te ver cortas. para ver darme un voto que realmente para representar, ¿no? Y en mis pedidos de la si yo por un presidente voto por No te escucho. otro partido, me rechazo ahora ya ¿me la escuchas? Se corta. Denise, no se te Ya, escucha. ya para mí empieza mi cámara. Ahora Yo te escucho Yo te escucho cortada. Hay algunos comentarios en el chat que si quieren puedo leerlos y responder, ¿les parece? por favor. Ya, ahora sí se te escucha. Todo lo que has hablado, Denise, no tenemos que escuchar. No, yo lo que decía era dos preguntas, a los dos, ¿no? En el mismo nivel. Ambos dicen de que es posible votar por un presidente, hacer el voto cruzado, ¿no? Pero ¿qué es lo estratégico, le diría a Richard? ¿Qué serviría para que pasen la valla? ¿Hacer este cruzado, este voto cruzado o votar por un solo candidato? Y en esa misma medida, ¿eso no va a confundir más a la gente el que se tenga que votar por varios partidos, Pilar? ¿Quién quiere? Si quieres, empieza tú. Vale, empiezo entonces, compañero. Disculpe, no prende la cámara, pero ya estoy en camino a otro lado.
Sobre lo que pregunta Denise, y de paso voy a aprovechar para contestar acá lo que veo en el chat, también las preguntas, gracias por las mismas. Primero, podemos hacerlo, o sea, podemos cruzar, como ha puesto bien el ejemplo, Ujú. Pilar, se puede cruzar hasta por 5 partidos, movimientos, ¿no? Y eso es el derecho que tenemos todos y todas. Creo yo que es importante partir de eso. Ahora, ¿qué es lo estratégico? Obviamente lo estratégico es que nuestro candidato o candidata, por el cual creemos con legítimos derechos, ¿no? Vaya fortalecido por una bancada, porque, claro, yo al final de mi exposición dije, lo ideal es que entre estas 4 o 5 opciones que probablemente pasen la valla y que son más o menos progresistas se junten, pero sabemos que eso no necesariamente va a pasar. Claro, tampoco sabemos que van a asegurar lealtad las bancadas de cada partido a su presidencia, como por ejemplo pasó con Perú Libre, ¿no? Que se dividió hasta 3 grupos y no necesariamente votó por Pedro Castillo, incluso cuando lo removieron del cargo. Entonces, en el Perú nada es garantía de nada, pero en el papel lo ideal sería que el presidente o la presidenta llegue con una bancada fortalecida. Entonces, sí, el consejo ahí sería que la primera opción, instintiva incluso, es si votas por presidente por X, vota por X también para diputado y para senador, que todas esas 3 cosas al menos, ya Parlamento tiene otra historia, pero que al menos los 3, o bueno, las 4 primeras columnas vayan alineadas. Yo diría que sea esa la opción, a menos, ¿no? Que, por ejemplo, consideres que, bueno, pues hay mejores candidatos en uno, que no es tu opción presidencial y quieres cruzarlo, es tu derecho, pero lo ideal sería marcar coherentemente, ya que lamentablemente no nos garantiza las alianzas después en las 2 cámaras, que además, al ser 2 cámaras, y ya con esto acabo, no te garantiza que siempre estén alineados, y cada una tiene funciones distintas. Por ejemplo, preguntaban, ¿ahora quién va a vacar a la presidencia, no? Y eso se interpreta, porque la Constitución ya cambió también, que lo va a hacer el Senado, ¿no? La Cámara de Diputados, por ejemplo, se va a encargar de la interpelación, que es un tema importante, pero el Senado se va a encargar de un tema tan importante como nombrar a los funcionarios estratégicos como miembros del Tribunal Constitucional, o el siguiente defensor del pueblo, Dios mediante pueda hacer eso pronto. Entonces, no nos garantiza eso. Lo mejor sería tener un solo color para que haya ese empalme en cada una de las cámaras, ¿no? Ok. Y preguntaba también una compañera acá, disculpe, Pilar, no, Ujú. dale, por favor, dale. No, sigue, mejor, sigue tú. Después yo respondo. Dale. Ujú. Preguntaba, por ejemplo, Rosario, ¿dónde en regiones puede acceder a material informativo que has mostrado? Bueno, eso es para ti, Pilar, creo, pero yo, por ejemplo, voy a hacer un cherry de que hay algunas instituciones que estamos tratando de sacar información, por ejemplo, el CAP, el Centro Amazónico, para el cual trabajo en sus redes, tiene una suerte de estudio matriz donde se analizan las propuestas por la Amazonía, donde el resultado es muy limitado, no hay pocas propuestas reales, concretas, positivas, ¿no? Por ejemplo, solo hay un partido que promueve el tema de luchar contra el cambio de uso de suelo, un partido que promueve el tema de derechos de la naturaleza. Es muy paupérrimo lo que tenemos en la Amazonía, entonces podría acceder tal vez a ese documento para guiar un poquito el tema y ahí ver, no les voy a pedir que lean los planes, son 35 de 36 planes que son muchos de ellos monumentales, llegan a las 400 páginas creo, pero sí creo que el tema que nos interesa, ¿no? Amazonía o género, ¿no? Niñez, por ejemplo, podamos sí, tenemos todavía tiempo para insertarnos y bucear en esas propuestas o lamentablemente la ausencia de eso por ahora. A ver, entonces paso a responder algunas cosas. Bueno, este PPT se los puedo compartir sin problema para que lo puedan también difundir o utilizar. Lo de la valla electoral, ya lo quieren, si tenemos un tiempito, podría, tengo una lámina de eso y me gustaría poder compartirla. A ver. Compártela, por favor, compártela. Mm, espérate. Ya acá está. A ver, la voy a compartir para que... La puse justo en una lámina para que nos quede más claro el tema de la valla. Eh, ya acá está. Me dicen si se ve, por favor. Ya, ¿se ve? Sí, sí se ve. Ya. A ver,
como son 5 elecciones independientes y el conteo también es independiente, para la valla para esta elección, la valla electoral, es más exigente. Para el Senado, la valla es alcanzar el 5% de votos válidos nacionales y más 3 senadores, haber ubicado a 3 senadores. ¿Y cómo saben si yo he puesto 3 senadores en el Congreso? Bueno, eso se hace después de hacer todo el tema de la cifra repartidora, que es un tema que hace la OMP, ¿no? Para asignar, que es nuestro sistema, nuestra fórmula matemática, que es el método de Hunt, para asignar escaños. Los diputados también es 5% de votos válidos nacionales, más 7 diputados. Y el Parlamento andino es el 5% de votos válidos nacionales, nada más, ¿no? En el caso de las alianzas electorales, que nosotros tenemos 3, es si la alianza es de 2 partidos, la valla sube a 5% de votos válidos, y si es de 3 partidos, sube a 6%, ¿no? Entonces, una cosa importante es que la valla electoral no afecta a la votación presidencial, solo se aplica al Congreso y al Parlamento andino, ¿no? Por eso es que lo que explicaron hace un momento es que si yo voto por presidente por un partido y por Senado por otros, estoy quitándole la posibilidad a ese candidato presidencial de tener una fuerza en el Congreso, ¿no? Por eso en los últimos años hemos tenido tantos problemas de gobernabilidad, porque los presidentes electos no han tenido representación en el Congreso, ¿no? Entonces ha sido complicado gobernar. Entonces, esto es un poco lo que resume el tema de la valla para esta elección. También había una pregunta, voy a ir respondiendo. Si no voto por senadores y diputados, pero voto para presidente, ¿vale mi voto? Sí, porque son elecciones independientes. Incluso si tú anulas un voto, por ejemplo, que anules Parlamento Andino, por darte un ejemplo, no se anula toda la cédula, solo se anula esa elección, ¿no? Esa columna. Ya, gracias, Jackie, todavía ya le había respondido. Después había una pregunta. Quisiera pedirle que se explaye un poco más en la votación por senadores, explicando lo de la columna nacional y la regional y tal vez con ejemplos. Ya, voy a buscar otra vez un ratito que por acá tengo, acá la cédula, ya. A ver, voy a volver a poner esta lámina. Vamos a elegir a los senadores de 2 formas distintas. Son 60 senadores, pero la elección es distinta. 30 se eligen a nivel nacional, es decir, todo el país elige a 30. Son senadores que van a representar a todo el país y tenemos senadores por cada región, uno por cada región, ¿no? Salvo el caso de Lima, que elegimos 4. Por ejemplo, Arequipa va a elegir uno en cada región y Lima 4, ¿no? Pero cada partido ha presentado 2 candidatos. ¿Por qué? Por eso hay números hay candidatos con el 1 y candidatos con el 2. ¿Por qué? Por la paridad y la alternancia, porque tenían que presentar listas de hombre y de mujer. Es por eso el motivo que siempre tiene que ser pares el número de los candidatos, ¿no? Jackie, tú habías levantado la mano. Sí, buenas noches, buenas tardes. Quería comentar que he puesto el enlace a la web de la OMPE, donde se pueden descargar todas las cédulas por cada una de las jurisdicciones. O sea, han subido las cédulas por cada región y ahí pueden ver cómo es cada una. Sí, súper. Eso es muy importante porque las cédulas no son iguales. ¿Y por qué no son iguales? Porque no todos los partidos han presentado listas en todas las regiones. Entonces vamos a encontrar cédulas que tienen algunos vacíos. No nos asustemos, simplemente es que no hay candidatos, ¿no? Para eso. Eso es. Por mi parte creo que he respondido eso. No, no sé si hay
más preguntas, por favor? Si no, para poder ya ir cerrando. Ahí hay una pregunta. ¿El voto preferencial influye realmente? A ver, el voto preferencial influye realmente para que entre alguien que no tiene una numeración alta. Depende, si yo soy el número 15, pero tengo votantes, tengo electores, puedo entrar, ¿no? El número a veces no tiene nada que ver. Es todo lo que tiene que ver. Es realmente. eh, Después, no veo en ningún lado cómo que se distribuye, ¿no? El método de Hond me da la distribución de escaños por partidos por el orden, pero el orden de cómo se darán esos escaños, lo que pasa que eso es una fórmula que lo hace el sistema en la OMPE. Entonces, sí, sí hay una explicación de cómo funciona la cifra repartidora, pero es muy largo de explicar. Ahorita no se puede explicar, es largo, pero sí hay una explicación de cómo funciona la cifra repartidora. Hay un video en redes donde Fernando Tuesta explica muy bien la cifra repartidora. Sugiero que lo vean, es fácil de encontrar. Ponen Fernando Tuesta cifra repartidora y ahí les va a salir. Ujú. Búsquelo, porque ahí te explica todo cómo funciona. Ok. ¿Alguien más, por favor? Denise, una última apunte. Sí, Sí, Richard. sí, sí es importante el número también, porque, por ejemplo, en esta ocasión hay muchos, no muchos, ¿no? Pero sí algunos candidatos a la presidencia que están también postulando a senador o diputado. Ah, sí. Eh, López Chao, Atencio, Sánchez, de los que me acuerdo, están yendo también como candidatos a senadores o diputados, entonces, y no necesariamente con el uno, la mayoría con el uno, pero a Ujú. veces no. Entonces es importante que podamos ver eso, que tal vez nuestro candidato, candidata tal vez ni siquiera pasa a segunda vuelta, pero sí lo podemos tener en alguna de las cámaras, que sería importante, ¿no? Ujú. Ok, Pilar Guapaya ha levantado la mano. por favor. Buenas tardes, ¿me Sí, Pilar, escuchan? adelante. Sí. Sí. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando voy a votar? Porque ya anteriormente en otras elecciones he visto que los miembros de mesa a veces no, o sea, firman el primero que llega, que en este caso puede ser el presidente, y después por avanzar, no, dicen, no, vamos a firmar al final. ¿Y cómo, a dónde ir cuando quiera reclamar que estén las tres firmas? Si es que voy a votar. No, no, es que cuando tú recibes la cédula, Pilar, tienes que Sí, fijarte en ese momento, porque por eso. si tú no te has fijado en ese momento le pides que te la cambien por otra que esté firmada, ¿no? No, Porque no, no, yo me refiero que a veces le digo por lo que anteriormente yo, bueno, en otras elecciones he sido personera y no firmaban. O sea, pues la gente vota, lamentablemente es así, la gente va, le entregan su cédula y van y votan y ni siquiera miran a si están firmadas. En este caso, yo de verdad que incluso hasta yo misma no he mirado, si soy sincera. En este caso, yo voy a ir a votar y si no están las firmas y no quieren firmar en ese momento, porque a veces hay miembros de mesa que son bien prepotentes, dicen no al final o en su tiempo libre porque hay cola de gente, la gente quiere salir corriendo de votar. Entonces, ¿cuál de las entidades tendría que ir primero para poder reclamar antes de sufragar? Es mi no, es pregunta. que eso es algo que se soluciona en ese momento. Es No, por eso, ¿a dónde tendría que ir a preguntar si es no, que no quieren firmar? no, es que no pueden no firmar, porque si tú votas con una cédula que no está firmada y la pones en el ánfora, tu voto es nulo. Entonces, es su deber firmar, eso lo soluciona la OMPE y el jurado, que van a estar Ah, ahí. ya, ese Ujú. quería saber. Ok, Sí. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. Sí, Yo que claro. estaba mirando la cédula que colocaron ahí en el chat y quisiera preguntar si hubiera sido mejor que esas cédulas por departamentos, por ejemplo, hubieran estado ya los partidos que están en las elecciones.
Así como, por ejemplo, en el Jurado Nacional de Elecciones, la página de voto informado, están los símbolos, ¿no? Están los símbolos, tal vez en estas, porque de otra manera confunde también en ese momento, como no sabemos, no sabemos exactamente los partidos, en ese momento también va a ser difícil estar mirando, ¿no? Sí, bueno, nosotros capacitamos con cédula real. Los ejemplos que yo les he puesto sí las he sacado de la OMPE, que sí capacita con cédulas de capacitación, con símbolos ficticios, ¿no? Pero es cierto que para esta elección, que es tan compleja, es necesario enseñar con los símbolos reales para que la gente conozca los símbolos, ¿no? Eso es verdad. Bien, además, muchísimas gracias por todo el tiempo estar con nosotras, con otros, con otros. A nosotros es muy importante que de esta mesa pueda dar este espacio de debate. Como dijimos al principio, nosotros somos una mesa de defensa de derechos humanos y queremos que otro voto formado pueda garantizar la posibilidad de que cada una de nosotras vamos pensando que no puedan dar el paso mafioso que quedó en el Congreso, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo de esta reunión. Y agradecer también a Char por tu exposición, que de todas maneras para poder seguir pegando en ese informado. Quisiera agradecer también a las personas que han dado tiempo a estar con nosotros y agradecemos bien a Paz y Gracia que nos ha facilitado eh, todas las herramientas para poder estar a través del Zoom y del Facebook. Muchísimas gracias. Buenas noches.